Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver algo acerca del discipulado. Ustedes saben que algo que venimos hablando y mucho es con los hermanos es acerca del discipulado, lo importante que es, por qué es tan importante para la iglesia poder ser discipulados. A veces nosotros tenemos la idea de que solamente las personas nuevas que recién conocen al Señor necesitan ser discipuladas. Pero si vamos a lo estrictamente bíblico, nos vamos a dar cuenta de que no es así. Todas las personas, independientemente del tiempo que tengamos dentro de la iglesia, necesitamos ser discipulados. ¿Qué entendemos por discipulado? Es cuando nos sentamos con los hermanos o nos juntamos en algún momento para poder transmitir la palabra de Dios, para poder enseñar la palabra de Dios. Tenemos varias formas de hacerlo. Lo hacemos desde el púlpito, como tenemos hoy en esta noche. También lo hacemos en los grupos, en los ministerios. Y también lo hacemos de manera particular a los hermanos. Yo les pregunto, ¿no? Pero el que quiere responde, el que no. Pero ¿todos hemos sido discipulados? Casi todos. Casi. Ustedes saben que hay una generación de hermanos de entre los 30 y los 40 y pico que casi no fueron discipulados o fueron discipulados durante un tiempo, pero después no siguieron. Quizás algunos se han acostumbrado a leer la palabra de manera personal y estudiarla, que no está mal, pero el discipulado en las personas adultas o los mayores de 30 años es necesario, aunque parezca que no, o que no hace falta, o que bueno, yo ya esa parte ya la pasé, bueno, no, necesitamos ser discipulados. Vamos a ir al texto de Mateo 28 y ahí vamos a encontrar por qué el Señor nos habla acerca del discipulado. Esto es la gran comisión. Del versículo 19 en adelante ustedes van a ver esta gran comisión que el Señor Jesús le deja a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia es a cada uno de nosotros. O sea, que acá está su nombre, se puede incluir en este texto. Porque nos está hablando a todos. Fíjense lo que dice Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, acá viene la parte del discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pareciera que fuese una condición que el Señor esté con nosotros siempre y cuando que podamos cumplir con este pasaje de la palabra de Dios, con este mandamiento. Ahora, ¿quiere decir que si no lo hacemos Dios no está con nosotros? Obviamente que Dios es omnipresente, Él está en todos lados, forma parte de nuestras vidas, pero su acompañamiento en el sentido de la extensión del Evangelio y en la extensión de su obra, va a estar complicado. Si la iglesia no entiende que este mandamiento no se puede negociar bajo ningún punto de vista, difícilmente la obra de Dios se pueda extender como Él quisiera. Muchas iglesias, y ojalá que esto no sea algo que también nos puede estar pasando, es que estar estancados. Y creo que la respuesta la vamos a encontrar en la Biblia, y es que la iglesia debe madurar en este sentido. Por eso es tan importante el discipulado. A veces la iglesia se estanca, no crece, porque hay una falla acá con respecto al discipulado. La Biblia es muy, muy clara. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El apóstol Pablo, si ustedes van a la iglesia primitiva, él enseñaba a la iglesia, enseñaba en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque era necesario para que la iglesia pueda crecer.
La iglesia crece a medida que sus miembros crecen espiritualmente. Así que enseñar a otros las verdades de Dios es un mandamiento, forma parte vital de la iglesia. Si la iglesia está pasando por un momento de estancamiento o no está creciendo, necesariamente tendremos que prestar atención en este punto acerca del discipulado. Por eso es tan importante, aunque parece que no fuese tanto o que no fuese tan así. Pero es súper importante. Esperen que se me fue es súper importante que podamos entender esto como algo que tenemos que hacer todos. Dios llama a la iglesia, hermanos, a que se puedan involucrar en esto del discipulado, de poder compartir la palabra, de poder compartir la enseñanza bíblica con los hermanos. Lo hacemos ¿por qué? Primero porque es un mandamiento. Si algo está pidiendo Dios a la iglesia es que obedezcamos. Dios prefiere 1.000 millones de veces que sus hijos le obedezcan aunque hagan cualquier otro sacrificio. Dios prefiere a sus hijos obedientes antes que cualquier otra cosa. Así que esto, hermanos, lo tenemos que entender como un mandamiento. Ahora, ¿por qué debemos discipular a los hermanos? Es porque esto nos hace madurar. La iglesia madura. Y si la iglesia madura, comienza a dar fruto. Siempre nos preguntamos, ahora, ¿por qué vemos que hay muchos hermanos que no se involucran en la obra de Dios? Y a veces desde el púlpito exigimos y decimos, Señor, ¿cómo puede ser? Y hablamos con los hermanos, pero entendemos que si el hermano no madura, no crece, nunca se va a involucrar, o se va a involucrar muy poco. Porque la madurez hace que el hermano se dé cuenta que debe servir al Señor, que se debe involucrar. Cuando no lo vemos, es muy probablemente que el hermano no esté creciendo o no esté crecido. Así que el libro de 1 Pedro, no lo busquen, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis y crezcáis para salvación. Pedro le dice a la iglesia, deseen la palabra de Dios, deseen la enseñanza bíblica para poder crecer. Hermanos, si yo estoy sintiendo en mi corazón que no tengo un deseo por la palabra de Dios, pueden ser muchos factores, pero sí sé que voy a ser siempre una persona inmadura espiritualmente. Va a pasar eso. Es necesario crecer. Si nosotros vamos al libro de 1 Juan, ahí vamos a ver algunos estados de los creyentes. Yo se los digo más o menos acá a este abuelo de pájaro, ¿no? Pero no hace falta que busque 1 Juan, pero ahí en el libro usted va a encontrar 3 etapas en la vida del creyente. Vamos a ver, al niño espiritual, es cuando Juan dice hijitos, entonces van a prestar atención a esa parte. También le dice a vosotros jóvenes, y después dice a vosotros los adultos o los mayores. Entonces esos son estados espirituales: niño espiritual, joven espiritual y una persona madura espiritualmente. Ahora, no sé en qué parte estoy. Eso quizás podamos ir dándonos cuenta a medida que vaya pasando el tiempo, pero esos son los 3 estados principales que vamos a encontrar en cualquier iglesia. En esta, en la que están en el centro, en la que están en Santo Tomé, la iglesia que usted encuentre, va a haber estos estados. ¿Por qué? Porque si está en la Biblia quiere decir que pasa en todas las iglesias. Tenemos que entender esto, estos 3 estados: el niño espiritual, el joven espiritual y el adulto espiritual. El discipulado nos va a hacer avanzar. El creyente que dispone de tiempo y se compromete con la enseñanza bíblica, con tratar de aprender,
va a comenzar como un niño espiritual. Un niño espiritual. Ahora, hay personas que todavía no han nacido espiritualmente. Los que no han nacido espiritualmente son las personas inconversas. Probablemente entre nosotros haya personas inconversas todavía, que no han nacido de nuevo. O sea que estas personas nunca van a poder experimentar el crecimiento espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual está dado solamente a los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo pueden crecer espiritualmente, si no, no. Las personas inconversas tienen el crecimiento lógico o madurativo desde lo físico, desde lo intelectual, pero no experimentan un crecimiento espiritual. No lo van a experimentar nunca. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que el hermano no le interese? A veces decimos, no le interesa la Biblia, no le interesa aprender de la palabra de Dios. Muy probablemente, no quiero decir que sea así, pero muy probablemente esa persona todavía no nació de nuevo. Todavía no es salva. Entonces no tiene el interés. Y no lo tiene, no es porque no quiera, porque no puede, dice la Biblia. El libro de 1 Corintios dice que no puede. No puede hacerlo. Ahora, el crecimiento espiritual. Pregunto, ¿está dado por los años de vida que tenga la persona dentro de la iglesia? ¿El más antiguo podemos decir que es el más crecido espiritualmente? ¿Qué les parece a ustedes? No. El crecimiento espiritual no está dado por los años que tenga en la iglesia. No está dado por eso. Estamos hablando de personas convertidas, ¿no? Aunque también tenemos que entender que los años cronológicos que tenemos nos ayudan, obviamente, no crecemos intelectualmente, no pensamos de la misma forma cuando teníamos 15 años, cuando tenemos 30, cuando tenemos 50, no pensamos de la misma forma, crecemos, es un proceso natural, pero el crecimiento espiritual de las personas o de los creyentes está dado por cuánta sed de Dios tenga. El crecimiento va a estar dado de cuánto desea de Dios, de cuánto está dispuesto a ceder de su vida para que Dios tome el control. Dependiendo de eso, el hermano va a crecer o no. Si tiene el deseo de apartar un tiempo para estar a solas con Dios, para aprender de Él, lo va a hacer. Ahora, quisiera que usted me pueda acompañar ahora sí en Efesios capítulo 4, y ahí vamos a ver, en Efesios 4, versículo 11. Hermanos, la meta del discipulado es que los hermanos, que todos nosotros, crezcamos, maduremos. Así que por eso es tan importante, ¿no? Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer ahí, desde ahí, para entrar en contexto, ¿no? Dice, y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando usted ve la palabra ahí, perfeccionar, está hablando de madurez. A fin de que los cristianos, o de que los hijos de Dios maduren. ¿Para que maduren? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si los cristianos no crecen, no maduran, el cuerpo de Cristo no crece. La iglesia no crece. Por eso es súper importante el discipulado. Fíjense, hasta que lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, aparece nuevamente, un varón maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que si no crece, va a seguir siendo un niño. Y si permanece en ese estado de niñez,
cualquier doctrina, cualquier enseñanza que se le cruce o que le digan, lo va a llevar por las narices por cualquier lado. O sea, va a ser siempre muy inestable. Fíjense cómo dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea que también, hermanos, a veces nosotros, Señor, te pedimos por la unidad de la iglesia. Y hermanos, la unidad, Dios no la manda como que ahí les va unidad, les mando unidad a la iglesia. No. Si alguno está orando, pidiendo unidad por la iglesia, lo que tiene que hacer es orar para madurar. Si maduramos va a haber unidad. Si no maduramos, no va a haber unidad. Lo dice la Biblia, lo dice el libro de Efesios. Bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si el hermano crece, va a poder demostrar amor. Si no crece, no lo va a demostrar. Por eso decimos, pero la iglesia como que está fría, como que no se nota ese amor, y bueno, muy probablemente que los hermanos no estemos creciendo espiritualmente. Si la iglesia no crece, se estanca. Hermanos, para que podamos entenderlo, ¿no? Si la iglesia acá en Barrio Centenario, vamos a ponerle el nombre propio, si la iglesia acá en Barrio Centenario no crece y queda en un estado de niñez espiritual, habrá pro y contras. Si la iglesia permanece en un estado de niñez espiritual, lo bueno que va a tener es que va a haber efervescencia, va a haber ganas. Vieron ese primer amor y que tiene ganas de hacer esto, que tiene ganas de hacer lo otro y que ya y no se queda quieto y enseguida quiere hacer algo y ¿qué te parece si hacemos esto? Y ya se involucra, como que tiene ganas y empuje. Ahora, la contraparte, lo malo, es que siempre va a haber peleas y divisiones. Cuando hay peleas, que no me gusta la cara del hermano, que no me gusta que esto, que no me gusta que no me saludó, que nadie me habla, nadie me llama, nadie me visita, nadie se preocupa, está enojado, se enoja, se pelea, no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con lo otro, hay disensiones, hay discusiones unos con otros, y eso cuando pasa está queriendo decir, o tenemos la señal de que la iglesia aún sigue siendo niña espiritualmente. Niña espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia avanza, pero queda en un estado de juventud espiritual? Que decimos, esta es una iglesia joven espiritualmente. Ya no es niña, pero es joven espiritualmente. Bueno, cuando somos jóvenes espiritualmente tenemos coraje, tenemos fuerza, tomamos esas decisiones de decir, vamos por acá, vamos a hacer esto, nos vamos a organizar y ya se armó el ministerio. Eso es algo muy común cuando la iglesia es joven espiritualmente, se arman los ministerios. Cuando somos niños espirituales, casi que no hay ministerios. Uno dice, ¿qué pasa que no hay ministerios en la iglesia? Es porque hay muchos niños espirituales. Ahora, cuando hay juventud espiritual, la cosa cambia y comienzan a haber ministerios. Va a haber. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de los creyentes y aparecen los ministerios. Aparecen los adolescentes, aparecen los jóvenes, aparecen los distintos tipos de ministerios. Ahora, ¿cuál es lo malo cuando es joven espiritualmente? Que tendrá problemas para resolver problemas. Es que, ¿qué hacemos? Surge un problema ahí, y ahora, ¿cómo lo arreglamos? Y como que no sabemos si vamos por acá o vamos por allá. Hay mucha indecisión
no tenemos la lucidez o no tenemos el conocimiento bíblico para poder resolver problemas, eso crea muchísima frustración. Por eso hay muchos hermanos que abandonan. Cuando somos jóvenes espiritualmente, los hermanos comienzan a servir al Señor, pero ya, como no pude resolver esto, abandona. Y abandona y se enoja o está peleado. Bueno, pasa esto. Y lo otro es mucha testarudez. Hermano, cabeza dura. Que va por ahí, que va, y no funciona por ahí. Propio de la juventud. Así como propio de la niñez, propio de la juventud. Lo mismo pasa en la iglesia. Exactamente igual. Como otras cosas también que ocurren. Ahora, la iglesia que madura, o la iglesia que va hacia la madurez, o la iglesia que podemos llegar a decir, bueno, acá esta es una iglesia madura, refleja el carácter de Cristo. Al menos en sus líderes. Al menos los que están liderando comienzan a reflejar a Cristo en sus vidas. Se comienza a ver el fruto del Espíritu. Entonces, la iglesia se activa de una manera diferente. ¿Cuándo vemos que hay indicios de madurez? ¿Saben cuándo lo van a ver? Cuando la iglesia tiene una visión misionera. Cuando la iglesia tiene una visión evangelística y misionera. Cuando dice vamos a extendernos, vamos a ir hacia otro lugar, vamos a abrir otro testimonio. Cuando la iglesia tiene esa visión, cuando ya se incorporó, entonces está queriendo decir que la iglesia está madurando. Cuando no vemos eso, todavía quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante. La visión misionera, el deseo misionero, tiene que estar dentro de la iglesia. Siempre es muy necesario que la iglesia pueda expandirse en ese sentido. Ya va a llegar, o ya va a tocar, ya nos va a tocar pensar de esa manera. Por lo pronto, creo que no, pero sé que en algún momento, si la iglesia crece, va a tener esa visión misionera. Así que estos son algunas de las características que tiene la iglesia cuando está. Ahora, todo esto va a ocurrir siempre y cuando que haya discipulado. Si no hay discipulado, no va a pasar absolutamente nada de todo esto. Por eso Dios le pide a la iglesia, el Señor Jesús le dice, transmitan esto, háblenle a otros, enseñen, para que podamos aprender. Bueno, busquemos otro pasaje, si me quieren acompañar, que está en Timoteo. Segunda Timoteo. Lo que quiero tratar de explicarle a la iglesia es cuáles son las áreas en las que el discipulado va a trabajar en la vida de la persona. Si usted está siendo discipulado, o si va a discipular a alguien, bueno, si lo está haciendo, Dios va a tratar en 3 áreas. Y si usted está discipulando a alguien, va a tener que trabajar en 3 áreas, que son las mismas. Pero antes vamos al apoyo del texto bíblico, que está en 2 Timoteo 3:16. Pasaje súper conocido que lo tenemos que saber casi que de memoria. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir sería convencer a una persona. Para corregir. ¿Por qué? Si a veces vamos por el camino torcido, la Biblia nos endereza. Para instruir en justicia. La Biblia nos dice, esto es bueno, vaya por ese camino, tome esa senda, para instruir en justicia, para que veamos todo lo bueno de Dios y que lo podamos imitar, a fin
de que el hombre de Dios, y acá estamos hablando en género, tanto hombres como mujeres, sean maduros, o perfectos, dice acá, enteramente preparados para toda buena obra. O sea, que condición sine qua non es la Biblia. Si el creyente va a ser discipulado, tendrá como motor de búsqueda, no será Google, sino que será la Biblia. Ese va a ser su motor de búsqueda, lo que va a hacer que trabaje en su vida, va a ser la Biblia. La Biblia, que es inspiración de Dios, que es el soplo de Dios, que es el pensamiento de Dios. Cuando la Biblia dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo, lo que está queriendo decir, vosotros tenéis la Biblia. Ahí está el pensamiento de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere, está ahí, en la Biblia. Entonces la Biblia va a ser útil, o sea que va a ser didácticamente, va a trabajar en nosotros, en nuestra mente. Para todo esto, convencer, corregir, instruir. De esa manera vamos a madurar. Hermanos, no vamos a madurar orando solamente. No vamos a madurar viniendo a la iglesia solamente. No vamos a madurar a solas con el Señor, que está muy bueno. ¿Cómo vamos a madurar? A través de la palabra de Dios. No tenemos otra forma. Dios no ha dado otra forma. Si descuidamos la Biblia, vamos a descuidar toda nuestra vida. Y muchos de nosotros, o muchos hermanos, aún siguen estando en ese estado de niñez espiritual porque no recurren a la Biblia, porque no usan la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las 3 áreas que el discipulado va a trabajar? El discipulado va a trabajar en el carácter del cristiano, va a trabajar en la doctrina y va a trabajar en la familia. Estas son las 3 áreas que el discipulado va a trabajar en su vida, y si usted está discipulando, son las áreas que va a trabajar en la vida de alguien. Va a trabajar en el carácter. Hermanos, si nosotros entendemos esto, ¿saben la cantidad de dolores de cabeza que nos vamos a ahorrar en un futuro? Un montón. Un montón. Hoy en la iglesia podemos llegar a tener un montón de problemas que si en su momento lo hubiésemos tratado a través del discipulado, hoy no lo tendríamos. Si hubiésemos sido discipulados de una manera correcta o de manera eficiente hace años atrás, no tendríamos por ahí problemas o bombas que explotan hoy. Así que por eso es muy, muy fundamental para que los que hoy están siendo discipulados, el día de mañana no tengamos que después andar apagando incendios. ¿Entiende cómo es esto? Si hubiésemos hecho el discipulado de manera correcta y constante, pero lamentablemente tenemos cristianos de años que nunca hicieron un discipulado o que no lo continuaron y que lamentablemente han entendido la vida de iglesia de una manera incorrecta. Por eso es necesario atacar el problema desde la raíz. A veces nosotros queremos hacer cambiar a un hermano de hace muchísimos años, no lo vamos a lograr. Lo queremos ahora enderezar y no se puede enderezar. No hay manera. Lamentablemente, ¿por qué? Porque de entrada no se le explicaron las cosas como son. De entrada no le explicaron las cosas correctamente. Por eso es necesario que a partir de ahora en adelante, cuando nos toca discipular, los hermanos aprendan y entiendan la vida de iglesia de manera correcta. Por darles un simple ejemplo, que ha traído unos problemas enormes en muchas iglesias, ¿no?
yo solamente lo tomo como ejemplo. Cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, el tema de la mantilla, es un problema. Que sí, que no, que lo ponemos, que no lo ponemos, que bueno. Le digo la verdad, hermano. Hace 30 años atrás se enseñaba la mantilla y era una enseñanza totalmente adaptada a la iglesia. Si ustedes ven fotos de hace 30 años atrás, ustedes van a ver a los hermanos acá, las hermanas, todas con mantilla. Si ustedes van a, no sé, conferencia 2024 o 2023 del año pasado, vamos a ir conferencia del año pasado en Buenos Aires, las asambleas de la Iglesia Libre, asamblea de jóvenes. Si ustedes ven los videos, me encantaría poder verlos acá, los videos, y son los hermanos que dan la palabra, que está Caramelino, está de distintas iglesias, inclusive está Rubén Vera, hermanos que los conocemos de nuestras asambleas, que van a estas conferencias. Si ustedes ven los videos, las hermanas están todas con mantilla. Dice, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no que se metió esto de que esto es una cuestión cultural, cuando Pablo jamás habla de cuestión cultural. Está hablando de autoridad. Hemos mezclado tantas cosas y hemos desechado un montón de enseñanzas bíblicas por darle una, hermano. Podría dar un montón, pero por darle una. Que lamentablemente no se han explicado bien desde el discipulado. El compromiso de la iglesia. Los hermanos cuando se comprometen con la iglesia. Hermanos, esta es una enseñanza que sale de la raíz de la iglesia. Desde el vamos de la iglesia. Pero a veces queremos hacer que un hermano ya de muchos años en la iglesia se comprometa cuando eso nunca lo entendió o nunca se lo enseñaron. Y cosas mínimas que hablan del carácter del cristiano. No sé, llegar tarde, por un ejemplo, hermano, no quiero que nadie se ofenda, pero no sé, si antes llegábamos tarde, estaba don Alonso, que era el papá de Carlos, y hermano, ustedes no saben las cosas que nos decía. Y nos agarraba aparte y nos sentaba allá atrás y ustedes, ¿cómo se les puede ocurrir que lleguen a esta hora? Pues nos decía de todo. Y después hablábamos con el pastor y todo. Después le explicaba por esta razón, por esta. O sea, eran cosas que las aprendíamos de entrada. Que hoy en día pareciera que no estamos dispuestos a enseñarlas o no las entendemos. La forma de vestirnos. No, que estamos muy anticuados o que esto, que el otro. Mi hermano, eso se aprende en el discipulado. ¿Cómo nos vestimos? ¿Parecemos un cocoliche vestido disfrazado o cómo venimos a la iglesia? Cuando siempre nos dijeron, vos cuando venís a la iglesia, ¿quién está acá? Está Dios, está el Señor. Le brindamos que reverencia. Y nuestra forma de vestir le estamos queriendo decir al Señor cuánto me importa de alguna manera. No le digo, hermano, que venga de frac y galera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuestiones básicas, que no hace falta demasiada entrar en detalle. Cuestiones así, hermano, cuestiones de ese tipo. Todo eso hace el discipulado. El carácter, controlar los impulsos, controlar esto, el discipulado lo enseña. El discipulado lo explica. Dios va a trabajar en el carácter, en la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio, fundamental para la obra de Dios, para la iglesia. Hermano, yo le digo esto, no solamente porque la Biblia lo aclara, que es lo más importante de todo. Fíjense, yo se lo leo, 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Está bien, le está hablando a ancianos, le está hablando a pastores, pero hermanos, esto debiera ser el ideal para todos. Y querido hermano,
La Biblia nos enseña, y les puedo asegurar, que si entre nosotros hay hermanos que quieran servir al Señor y no tienen dominio propio, están totalmente descartados para Dios. Aunque parezca, pero les puedo asegurar, hermano, si no tiene dominio propio, si no se controla, si no hay mansedumbre, si no hay ese tipo de cosas, va a estar muy, muy, muy difícil que Dios lo pueda usar. Que Dios lo puede usar. Muy difícil. ¿Dónde lo aprendemos eso? En el discipulado. Lo aprendemos ahí. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. 2 Timoteo 2:24. Hermano, ¿qué vamos a aprender también en el discipulado? Doctrina. Dice, pero tan pesado la doctrina. No sé si estamos para doctrina y tanta Biblia y que Biblia. Mire, hermano, a veces nos ha tocado resolver problemas con los hermanos y no nos queda otra que abrir la Biblia. Y más de uno quizá haya dicho, pero todo hay que resolverlo con la Biblia. Sí, dentro de la iglesia, sí. En la iglesia resolvemos los problemas a través de la Biblia. No lo resolvemos ni por sentido común, no lo resolvemos ni porque a mí me parece, no, lo resolvemos con la Biblia. Con la Biblia. Por eso necesitamos la doctrina, la enseñanza bíblica, doctrina fundamental, doctrina general. ¿Dónde lo aprendemos eso? En el discipulado. Hermano, cuando el hermano está sólido en doctrina, es una persona constante. No se deja engañar. Tiene claro hacia dónde va. Tiene claro cuáles son sus líderes. Tiene claro lo que otros enseñan. Tiene claro y muy claro si alguien lo quiere engañar o si alguien le quiere vender gato por liebre. ¿Por qué? Porque conoce la doctrina. ¿Y dónde la va a aprender? En el discipulado. Ahí lo va a aprender. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le decía Pablo a Tito, quiero que insistas y con firmeza, no que no des el brazo a torcer. Le dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras y estas cosas son buenas y útiles al hombre. Pero evita las cuestiones necias y genealogías contenciosas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y preste atención a lo que dice la Biblia. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y está hablando primeramente de las divisiones ocasionadas por problemas de doctrina. Hermanos, si no estamos con la doctrina correcta, con la enseñanza correcta, es muy fácil desviarse. Y cuando hay ese tipo de desvío, dentro de la iglesia, si aparece alguien, un hermano, una hermana, intentando explicar otra cosa que no enseña la Biblia, crea divisiones dentro de la iglesia. Y hermanos, esto ocurre. Hasta no hace muy poco, hermanos, sin ir más lejos, está bien, nosotros hemos tenido divisiones de toda clase. No sé si hemos llegado, creo que hubo algo medio con respecto a la enseñanza bíblica. De que si la iglesia tiene que tener pastora, si no tiene que tener pastora, que si yo soy un toleo bárbaro. ¿Todo por qué? Porque no estamos firmes en la Biblia. Por no conocer la palabra. ¿Qué provocó? Una división. Por eso, hermano, es muy importante que esto lo vamos a aprender. ¿En dónde? En el discipulado. Ahí aprendemos eso. Para evitar problemas, para evitar el día de mañana divisiones. ¿Y saben qué, hermanos? Si a veces hay hermanos que han aprendido mal cuestiones bíblicas, hermanos, son cosas básicas, pero no las hemos aprendido bien. ¿Y saben qué hemos logrado? Dividir la iglesia por no tener en consideración la verdad bíblica.
Ahora, cuando aparece esto, es responsabilidad de la iglesia y de sus líderes decirle, mire hermano, si usted sigue insistiendo con esto, sigue insistiendo con esto, sigue insistiendo con esto y no entiende, deséchalo. Parece duro. Dice, deséchalo. No lo podés seguir teniendo en la iglesia. Si no aprende bien la Biblia, va a ser desechado en algún momento cuando intente explicar algo que en la Biblia no dice. Por eso es súper necesario estar bien sólidos en lo que es la Biblia. Mira, hermano, el otro día que hablaba con Karina, que estaban dando la prueba de escatología bíblica en la iglesia de Rioja, estaban dando la prueba. Si algo nos caracterizó al hermano libre, fue escatología bíblica. Toda la vida era hablar de escatología bíblica, de sentarnos a discutir escatología bíblica. Eso lo teníamos súper claro. Ahora, si le preguntamos a la iglesia, ¿cuándo es la segunda venida del Señor Jesús? Estamos quedando así como... ¿Y cuándo será? ¿Y que el rapto? ¿Y que no será después, antes del milenio? ¿O qué es el milenio? ¿O qué? ¿Y qué? No entendemos nada. No sabemos nada. Y eso forma parte de la enseñanza bíblica, forma parte de la doctrina. Algo que nos caracterizó siempre al hermano libre es la escatología bíblica. Pero hoy no lo tenemos. Como raro. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? No lo sabemos. Entonces, hermanos, ¿eso es donde lo aprendemos? En el discipulado. Todo eso lo aprendemos ahí. Por eso es necesario no tener complicaciones, porque el día de mañana vamos a tener un montón de divisiones si no tenemos hermanos formados, nutridos doctrinalmente. Y el otro aspecto, hermanos, que va a trabajar el discipulado es en la familia. Hay mucho desorden en la familia. Entiendo el hermano que llegó a Cristo, llegó a la iglesia y antes su vida era de una forma y bueno, ahora comienza a cambiar y acomodarse, su familia, perfecto. Entiendo a aquel hermano que viene con su familia del mundo y que quizás le cueste, bueno, se entiende eso, se contempla esa excepción. Pero lo que no se entiende es cuando nosotros venimos de chiquito a la iglesia. Eso no se entiende. Ahí tenemos un problema. ¿Y dónde está la falla, hermano? El del discipulado. Porque nosotros preparamos a los hermanos, no solamente, hermanos, en su carácter, no solamente en la doctrina, sino que los preparamos para el día de mañana cuando sean grandes, cuando tengan que formar su familia, cuando tengan que buscar su pareja, cuando se tengan que casar. La Biblia nos enseña eso. Es la formación natural de las personas. Pero todo está al revés. Ya lo venimos hablando muchísimo, pero todo está al revés. Entonces, hermano, fíjese, busque Efesios 5. Si está por ahí, le hago buscar así no se duerme. Efesios 5. Esta es una enseñanza clave que en el discipulado lo tenemos que dar. Enseñanza clave para familia. Efesios 5:31. Fíjese lo que dice la Biblia. Y hermano, no se enoje conmigo, lo dice la palabra, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pero resulta ser que ahora el hombre no dejará ni a su padre ni a su madre, sino que se los lleva a vivir junto con todo y no hace su vida solo aparte. No va, hermano. La Biblia no enseña eso. ¿Dónde lo aprendemos? En el discipulado. Ahí lo aprendemos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se las arreglarán como puedan. Aunque tengan que irse a vivir solos en un ranchito, pero se van solos.
y se las arreglan solos. Si se enfermó, si le pasó eso, se arreglan solos. Claro, los abuelos le podemos dar una mano, claro, le damos una mano, si en algún momento lo necesita, le damos una mano. Pero no siempre. Hay que arreglársela solo. Como sea. Así van a salir adelante. Los dos serán una sola carne. Los dos serán uno. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Estamos de acuerdo. Los dos están de acuerdo. Vamos para adelante. Hacemos esto, hacemos esto otro. Estamos unidos, estamos juntos. Como matrimonio, como esposo. Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que fíjense la comparación que tiene la iglesia. Dios también la ve como su esposa. Como su esposa. Dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Fíjense la enseñanza hacia los hombres. ¿Por qué le dice esto? Porque los hombres no somos muy demostrativos. Como que somos un poco más fríos y que esto de andar demostrando el amor, demostramos cuando somos novios. Ahí somos todos unos caramelos de miel, los hermanos, de lo amorosos que son. Pero después cuando se casan, y chao, ya, y arreglátela solo, y cocinate vos, y así. Bueno, así. Entonces, hermanos, los hombres somos, por naturaleza, nos cuesta decirle a la persona que la amamos, nos cuesta decirle o tener ese gesto, hermano. Me pongo en la lista como número 1, nos cuesta un montón. Tratamos de hacer un esfuerzo, pero nos cuesta mucho. La Biblia nos pide, nos exige. Y eso lo aprendemos en la Biblia. Lo aprendemos en el discipulado, conversando con nuestros discipuladores. Ahí empezamos el debate, y que sí, que no, y que acá, y que bueno, y ahí lo aprendemos. Lo aprendemos en el discipulado, en el mano a mano. Y dice más. Dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y acá entramos en otro problema. Respetar al marido. Y esto es una cuestión de orden. Esto es una cuestión de orden, de autoridad, de principios bíblicos, que lo tenemos ahí y que son transmitidos en el discipulado. Y claro, lo que pasa es que la mujer tiene esa tendencia, bueno, si no lo hace, lo hago yo. Y a veces toma decisiones o hace cosas por la impasividad de los hombres. Pero hermanos, eso es un tema que tendríamos que hablarlo en otro momento, pero estas cuestiones de familia que son tan básicas, que son tan necesarias, las aprendemos en el discipulado. Así formamos, así deben formarse las personas. Si nosotros aprendemos esto, hermano, ¿saben cuánto dolor de cabeza nos vamos a ahorrar? Cuando le explicamos a los hermanos, no hagan yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ninguna, dice. Bueno, ¿dónde lo aprendemos? En la Biblia. Bueno, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo hace que los cristianos maduren. Nos hacen madurar, nos hacen crecer como personas, nos hacen crecer como individuos. Con esto termino, hermanos. Con esto termino. ¿Quién puede entonces discipular? Porque por ahí nos llegamos a ese punto de decir, bueno, ahora ¿puedo discipular? ¿Estoy en condiciones de hacerlo? ¿Puedo separar un tiempo para estar dedicándome a otras personas? Bueno, sí y no. ¿Podemos todos discipular? Bueno, primero, es un mandamiento, ¿no? Debemos todos, es un mandamiento para la iglesia, y de hacer discípulos, hermanos, eso es para todos. No podemos esquivar a eso. Pero
La Biblia nos da algunas indicaciones de quiénes lo pueden hacer y por qué, o cómo lo van a hacer. Es el último texto y no los hago buscar más. Timoteo, 2 Timoteo 2. Pablo le está hablando a Timoteo. Si bien Timoteo se iba a encargar de ser el pastor de la iglesia, Dios le da este consejo a través del apóstol Pablo, pero que, hermanos, lo podemos ampliar para todos los creyentes, para todos los cristianos. El discipulado, queridos hermanos, es una tarea de todos. Todos estamos obligados a hacerlo. Pero hay ciertas actividades dentro de la enseñanza que hay que prestar atención. 2 Timoteo capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Fíjense cómo le dice: vos vas a transmitir la palabra de Dios, vos vas a enseñar la palabra de Dios, vas a discipular a alguien. Presta atención. Si lo vas a hacer, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ok. ¿Todos tenemos la obligación de discipular? Sí. Pero Dios dice, tengamos en cuenta esto. Primero, esto encarga a hombres fieles. Todo esto que le voy a decir, hermano, no lo tome como un impedimento, sino tómelo como una meta, como algo a aspirar. No lo tome como una traba, como entonces no voy a poder. No lo vea por ese lado. Véalo con optimismo. Fiel. Pablo dice, Dios me puso en el ministerio porque me vio fiel. Una persona fiel es una persona que comienza a reflejar a Cristo en su vida, que pone de sí para el servicio, para la iglesia, para los hermanos, un hermano fiel, un hermano que es recto, una persona recta, temerosa de Dios, es un hermano fiel. Entonces estamos hablando de alguien que de a poco se va a convertir en un ejemplo. Piense esto, hermano, si usted va a discipular a alguien, se va a transformar en un ejemplo para la vida de esa persona. Si el ejemplo que yo le estoy dando es de una persona que no va, hermano, voy a transmitir eso. Fiel. Primero, el hermano que va a transmitir la verdad de la palabra de Dios tiene que ser hermano fiel. Idóneo. Hay algunos que ya lo traen incorporado. Tienen el don de maestro, pueden enseñar y lo hacen con facilidad. Ahora la idoneidad también se puede adquirir. Se puede aprender, por eso damos los talleres, por eso hicimos los martes, para que los hermanos aprendan cómo dar un mensaje, cómo armarlo. Eso le da idoneidad. Idoneidad es la capacidad para poder transmitir. Hay hermanos que nos ponemos a hablar y no entendemos nada. Hacen un intríngulis, eso todo un matete bárbaro. No sé, ¿qué quiso decir el hermano? No entendemos nada. La idoneidad hace que el hermano pueda transmitir con claridad la palabra de Dios. Le pide que sea sufrido, que tenga experiencia en cosas malas que le han ocurrido en su vida. Que sea una persona, siempre me cuesta decir la palabra, ¿cómo es resiliente? ¿Cómo es? ¿Así sería?
que esté aprendido en problemas y dificultades que ha pasado por su vida para poder transmitirla, para que decirle, mira, yo no sé si lo sé todo, pero sé lo que no hay que hacer. Yo no sé si lo sé todo, pero sé lo que no hay que hacer. De eso se trata. De eso se trata cuando transmitimos la palabra de Dios, cuando enseñamos a otro. Es que no haga esto. No, que yo sí voy a... Pero hermano, no haga eso, no cometa ese error, porque yo ya pasé por ese lado, a mí ya me pasó, yo ya cometí el mismo error. No lo hagas vos. Se trata de eso, cuando habla de alguien sufrido. Y le dice que no se enreda en las cuestiones de este mundo. O sea, que no está reflejando la vida que tiene el mundo, la refleja en su vida. Ahora, si viene con el hermano que va a discipular y viene con los pelos punk, o le viene con, no sé, aros y de todo tipo y piercing y bueno, son formas y qué sé yo, bueno. Pero hermano, no trae cuestiones que son del mundo, no las trae a la iglesia, no puede ser una persona que esté identificada con las cuestiones de este mundo. Entiendo, si hay hermanos que vienen ya del mundo y que tienen un montón de cosas que, bueno, la está cambiando, entiendo esas cosas, pero no puede, hermano, alguien que va a discipular que esté enredado en las cuestiones de este mundo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Y quién lo llamó por soldado? Dios. Entonces son cosas que tenemos que prestar atención. Si voy a discipular a alguien, tengo que ser ejemplo. Si no soy ejemplo, hermano, si yo soy boca sucia, si lo trato, le digo cosas inadecuadas, si lo trato de esto, si le digo aquello, o si no, hermano, yo soy el discipulador, pero no vengo a la iglesia. O vengo cada 3 meses aparezco en la iglesia. No se puede. Porque ¿qué ejemplo le voy a dar al hermano? ¿Qué ejemplo le doy si no me comporto de la manera correcta? ¿Cómo voy a hacer si yo quiero explicarle algo al hermano, cosa que ni estudié o no aprendí? Bueno, todo ese tipo de cosas son súper necesarias. Hermano, no miremos todo esto como un problema, sino miremoslo como algo o a solucionar o como una meta, a que podamos discipular a las personas, que las podamos ayudar, para que el día de mañana no tengan problemas y dificultades, que sean hombres y mujeres que sirvan al Señor de corazón y que lo hagan con alegría. ¿Vamos a orar?